se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Les decía que muchos de nosotros pensamos que la iglesia tiene que ver con este edificio, pero como ya lo vamos a ver, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Me llama la atención que una de las figuras que el apóstol Pablo, especialmente, que es el que mejor diserta sobre el tema de la iglesia, la figura que usa por excelencia es del cuerpo humano, para hablarnos acerca de la iglesia. En la Biblia y sobre todo, por supuesto, en el Nuevo Testamento, que es la doctrina de la iglesia, usan diferentes imágenes para describir la iglesia. Al fin de cuentas, la palabra iglesia tiene el sentido de congregarse. Hemos sido sacados fuera del mundo para congregarnos en el nombre del Señor. De modo que iglesia significa más bien congregación. Somos sacados del mundo para congregarnos en torno a la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, la figura que mejor representa a la iglesia es el cuerpo humano. Y como ya dije, Pablo es el expositor que mejor emplea esta doctrina y usa, por supuesto, esto de el cuerpo de Cristo como una representación de la iglesia, para hablarnos un poco acerca de lo que es la unidad del cuerpo, pero también la diversidad del cuerpo. Este cuerpo tiene muchos miembros, dice Pablo, pero es toda una unidad. Tiene diversos miembros, pero tiene una unidad única. Y esto es así la iglesia de Cristo. Somos muchos, tenemos diferentes funciones en el cuerpo, como ya vamos a ver, pero al fin de cuentas somos una unidad, porque un cuerpo es uno solo. Y me llama mucho la atención que en los versículos anteriores, Pablo, a partir del versículo 4, estoy en el capítulo 4 de Efesios, el capítulo 4, y voy a leerlo para ilustrar mejor esto. Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Quiero enfatizar la expresión uno solo o un solo. Ok. En 7 ocasiones en este versículo aparece la palabra uno solo. Ok, uno solo. Pero a partir del versículo 7, que ya leímos, dice, pero a cada uno de ustedes. Está hablando entonces de la unidad de la iglesia, pero de la diversidad a la vez de la iglesia. Y la iglesia es una sola. La iglesia no tiene apellido.
muchas organizaciones cristianas se han abrogado el derecho de ser la auténtica iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, la iglesia de Roma, la iglesia católica, ellos se jactan en decir que ellos son la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Hay una organización religiosa fundada por José Smith, cuya iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De modo, esa es la iglesia mormona. Ellos también se abrogan el derecho de ser la iglesia de Jesucristo. Y dentro del amplio espectro evangélico, también hay denominaciones que se abrogan el derecho de ser la única y auténtica iglesia de Jesucristo. De modo que nosotros los evangélicos no escapamos del sectarismo, porque hay iglesias evangélicas que se creen que son la única iglesia de Jesucristo y las otras iglesias no son. Entonces, vamos a ver un poquito realmente qué es la iglesia. La iglesia, por supuesto, tiene que ver con las personas. La iglesia no tiene que ver con la edificación. La iglesia no tiene que ver con luces. La iglesia no tiene que ver con equipos de sonido. La iglesia verdadera no tiene que ver con sillas, con bancas, con instrumentos musicales, con instrumentos de sonido. No, la iglesia eres tú. Por eso yo le he puesto como título, la iglesia eres tú. Yo soy la iglesia. Y esta es la expresión. Ahora, en el cuerpo humano, que está conformado por muchos miembros, todos contribuyen a la funcionalidad del único cuerpo. Por ejemplo, lo que hacen los pulmones no lo hacen los riñones. Yo hubiese querido ser médico para ampliar todo este concepto, ¿no? Y lo que hace el estómago, por ejemplo, no lo hace la vejiga, ¿ok? Pero todos los miembros del cuerpo están interconectados. Todos nuestros miembros están interconectados y ningún miembro puede existir sin el otro. Usted no ha visto una mano caminando sola por allí, ¿ok? Usted no ha visto una oreja andar sola, ¿ok? Todo este cuerpo está interconectado con diferentes miembros. Es interesante y yo estaba tratando de ver algunas cosas para ilustrar esto. La longitud, por ejemplo, de las venas y de las arterias que tiene el cuerpo humano. Esto es impresionante. A mí me llamó mucho la atención porque si colocamos, dicen los especialistas, los que saben de esto, todas nuestras venas y todas nuestras arterias, ¿sabe cuántos distancia hay? 10,000 kilómetros, es decir, más de 6,000 millas. De aquí de Charlotte a Miami hay 730 millas. De aquí, Charlotte, a Miami hay 730 millas. Eso quiere decir que podemos ir y venir 6 veces con nuestras arterias, con nuestras venas. Es decir, una red de carreteras y autopistas que hay en todo el cuerpo. Así que este cuerpo funciona de una manera increíble. Y sin hablar, por supuesto, de muchas otras cosas que no quiero ahondar para no desviarme mucho, por supuesto, del tema. Pero en todo caso, el cuerpo humano es increíble y es una unidad. Y por eso Pablo lo usa para hablar acerca de la iglesia. Y lo interesante es que hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. La iglesia no tiene apellido. Nosotros llamamos iglesia bautista, iglesia luterana, iglesia anglicana, iglesia pentecostal, iglesia esto, iglesia lo otro, pero esos nombres no aparecen en la Biblia. ¿Ok? Es única la iglesia de Cristo, sin apellidos. ¿Y quiénes forman la iglesia? Todos los que han conocido a Jesucristo. Esos son la iglesia de Cristo. ¿Ok? Es una iglesia que está diseminada y esparcida por el mundo entero, formada por hombres, por mujeres, por pobres, por ricos, por negros y blancos, etcétera, etcétera. Es la iglesia de Jesucristo. Y entonces
Aquí Pablo nos está dando algunas cosas muy interesantes que yo quiero mencionar pero muy brevemente. Cuando desarrollamos el tema, la iglesia eres tú, yo voy a desarrollarlo en 3 puntos de vista. El primero es, tú has sido empoderado. Como miembro de la iglesia de Cristo, tú has sido empoderado. Esta palabra es usada mucho en estos tiempos, aunque es una palabra que tiene años realmente en la literatura y que se está usando por muchas personas, pero dentro del pueblo evangélico se ha venido usando y tiene, por supuesto, el sentido de revestir de poder, dar facultad, dar habilidad a los que son miembros de la iglesia de Jesucristo. De modo que nosotros tenemos habilidades que nos viene dado del Señor. Yo diría de dos vertientes. Hay habilidades naturales y hay dones espirituales. Toda persona tiene habilidades naturales. Por ejemplo, cantar. Cantar es una habilidad natural. Hay personas que la desarrollan, por supuesto, y desarrollan mejor su voz, pero es algo como inherente, innato, cantar. Hay otros que son poetas y tienen una habilidad innata, natural para componer poesías. Y esto se da tanto en el mundo no cristiano como en el mundo cristiano, porque en el mundo no cristiano hay cantantes, como lo hay también en el mundo cristiano. Hay poetas, hay escritores en ambos mundos. Bueno, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De modo que la voz que tiene Shakira o Ricky Martin o Elton John o cualquier otro más, ese es un regalo de Dios. ¿Ok? Esto viene de lo alto. Esta es una voz que Dios ha dado. Es un talento, diríamos, natural, inherente. Pero aparte de esto, Dios ha dado a su pueblo dones espirituales. Todo creyente tiene dones espirituales, ¿ok? Y lo recibimos en el momento en que recibimos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando viene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, viene con una capacitación para nosotros, un empoderamiento. Por eso Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poder espiritual y dentro de ese poder espiritual hay un don para cada uno de nosotros. Por eso en el versículo 7 que comenzamos aquí dice, pero a cada uno de ustedes le ha sido dado un don de Dios, a cada uno de ustedes. Es decir, no hay creyente que no tenga un don espiritual. En el Nuevo Testamento hay 5 listas que no las vamos a agotar, solamente lo que vamos a ver aquí muy sucintamente. En el Nuevo Testamento hay 5 listas de dones. En general son 19 o 21 dones diferentes. Algunos dones son muy naturales, por ejemplo, el don de servir, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de administrar. Quienes no son cristianos también enseñan, también sirven, también administran. Diríamos que esos dones también tiene una réplica en el aspecto natural, que Dios se lo ha dado a muchas personas. Pero cuando una persona se convierte y Dios le concede un don de esa naturaleza, le da un toque especial, una bendición especial a esas personas para ejercer ese ministerio. Pero hay dones que son sobrenaturales. Hay dones que no vienen en el plano natural. Pudiéramos hablar de el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de hacer milagros. Todos esos dones son sobrenaturales. Ahora aquí tenemos una lista muy pequeña. Pablo dice, a cada uno de ustedes Dios le ha dado un don espiritual. Y habla del Cristo que descendió de los cielos y que bajó a las partes más profundas de la tierra. Debo aclarar que las partes más profundas de la tierra realmente tiene que ver con la tierra, como traduce esta versión, la Nueva Versión Internacional. Dice, descendió a las partes más bajas, es decir, a la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque
algunos interpretan que Jesucristo descendió a los infiernos, que las partes más bajas de la tierra es que descendió a los infiernos. Esa es una interpretación, pero nosotros realmente creemos que las partes más bajas es que Cristo descendió y después subió a los cielos. Y dice que repartió dones a los hombres. Es interesante que cuando en aquel entonces un general conquistaba una ciudad, él regresaba, por ejemplo, cuando el general Tito en el año 70 conquistó a Jerusalén, que llegó a ser fue destruida realmente y llegó a ser posteriormente, o antes había sido una colonia romana. Cuando él regresó a Roma, el general Tito, le hicieron un recibimiento y era toda una procesión extraordinaria. Y ellos traían parte del botín de lo que ellos habían conquistado en aquella ciudad. Lo traían y traían a los esclavos para mostrar a la ciudad de Roma, en este caso, que ellos habían conquistado aquel pueblo. Bueno, aquí la Biblia nos presenta más o menos esta figura en el sentido de que Cristo vino y nos conquistó a nosotros. Nosotros estábamos presos de las garras del pecado, de las garras de Satanás, y nos liberó. Cristo de la gloria nos liberó y nos dio un botín, es decir, nos dio dones para que nosotros le sirvamos a Él. Y en esta pequeña lista presenta cinco clases, cinco dones. Habla de apóstoles, luego habla de profetas, luego habla de evangelistas, luego habla de pastores y maestros. Permítame desglosar muy brevemente, porque estos hombres a quienes Él constituyó forman la base para la edificación de la iglesia. Son los hombres que Dios estableció para edificar la iglesia. Por eso dice, Cristo de la gloria los constituyó, los estableció, y a uno dicen apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Hoy en día hay una controversia en cuanto si hay apóstoles hoy o no. Bueno, honestamente, el término aquí apóstol se refiere a los 12 apóstoles del Señor. Como ellos, no hay otros apóstoles. Por cierto, la palabra apóstol significa un enviado, un comisionado. Eso es lo que significa apóstol en griego, un enviado o un comisionado. Y lo que hizo el Señor fue comisionar a esos 12 hombres para que llevaran su mensaje. Y cuando los llamó, dice, los llamó apóstoles. Entre ellos estaba Judas. Ya saben que Judas se ahorcó y Pablo no tanto es el sustituto, porque el sustituto fue Matías, como ya ustedes saben en Hechos, en el capítulo 2. Y Pablo dice, y tiene mucho cuidado al decir, y como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, el Señor me constituyó a mí apóstol. Ahora, hoy en día, por supuesto, no hay apóstoles como tales. Yo sé que hay algunos se erigen o se llaman apóstoles, y hay una palabra que viene a ser como el equivalente a apóstol, es la palabra misionero. Misionero igual significa un enviado o un comisionado. La palabra apóstol viene del griego, la palabra misionero viene del latín, pero tiene el mismo significado. No se quieren llamar ahora misioneros, se quieren llamar apóstoles porque da cierto prestigio, ¿verdad? Como da cierto cachet, por usar un extranjerismo, ¿no? Entonces, bueno, Pablo nos está diciendo que algunos el Señor constituyó apóstoles, que fueron la base para la fundación de la iglesia. Y su doctrina está en las cartas, especialmente en Pablo. Pablo escribió 13 cartas de las 27 que tiene el Nuevo Testamento, y ahí pone el fundamento. Luego habla de profetas, y uno pudiera pensar en los profetas del Antiguo Testamento. La verdad que los profetas del Antiguo Testamento eran los portavoces de la palabra de Dios. Uno siempre piensa que el profeta es el que ha sido llamado para predecir el futuro, para hablar acerca del futuro. Pero la esencia de lo que es un profeta es exponer la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento los profetas tenían una expresión muy interesante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, o así dice el Señor.
Yo creo que nadie hoy por hoy puede levantarse en un púlpito y decir, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o así dice el Señor. Lo que podemos decir es, la Biblia dice. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. La Biblia dice. De tal manera que no hay profetas como en el Antiguo Testamento que tenían la autoridad de Dios al decir, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o así dice el Señor. No, nosotros podemos decir, la Biblia dice, que es la autoridad, por supuesto. Pero en el Nuevo Testamento había profetas. Y había profetas que eran expositores de la palabra de Dios. Los que exponían la palabra de Dios, los predicadores generalmente ambulantes que iban de iglesia en iglesia, predicadores itinerantes que iban de región en región, ellos exponían la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que el que profetiza lo hace para exhortar, lo hace para edificar, lo hace para consolar. Ese es el profeta, el que predica la palabra del Señor. Hoy hay profetas de esa naturaleza, sí hay profetas de esa naturaleza. Hombres que van por diferentes lugares exponiendo la palabra del Señor. No tanto evangelistas, como ya vamos a ver, sino que exponen la palabra del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento había profetas, por lo menos Agabo, un profeta que predijo que iba a haber una hambruna. Y así fue, que predijo que iban a meter en la cárcel a Pablo, y así fue. Entonces nos preguntamos, ¿habrá la posibilidad de que alguien hoy por hoy hable de algún evento del futuro? Sí lo hay, pero debemos tener mucho cuidado. Hay gente que son hombres de Dios que son muy sensibles a la voz del Señor, y como Agabo pueden decir cosas que van a suceder, y seguramente han sucedido, pero debemos tener mucho cuidado, porque casi el 99 o el 95% de lo que dicen no se cumple. Eso ha pasado. Entonces debemos tener mucho cuidado. Lo tercero que se presenta aquí son evangelistas. Y siempre nosotros pensamos en los evangelistas que predican el evangelio a las multitudes, como en el caso de Billy Graham, por ejemplo. Es un evangelista reconocido mundialmente, o el doctor Luis Palau, un evangelista también reconocido internacionalmente. Pero yo creo que aquí también tiene que ver con aquellos hombres y aquellas mujeres que van y que predican el evangelio de persona a persona. Hay gente que tiene un don y una capacidad de plantearle las buenas nuevas de salvación a uno con una sencillez increíble. Uno no tiene que estar en un púlpito rodeado de multitudes para ser un evangelista. Eso está bien, pero los evangelistas también son las personas que tienen un llamado muy especial. Al fin de cuentas, todos somos llamados a evangelizar, pero hay personas que tienen una habilidad muy especial. Luego viene otro renglón, que son pastores y maestros. La construcción gramatical nos indica que los pastores y maestros son la misma persona. Hay una palabrita que dice allí, y otros. Y cuando habla a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que los pastores somos per se maestros. ¿Qué es lo que hace un pastor? Enseñar la palabra del Señor. Esa es la función fundamental de nosotros los pastores, enseñar la palabra del Señor. De modo que todo pastor debe ser un maestro de la palabra del Señor. Ha sido capacitado, tiene la habilidad de Dios para enseñar la palabra de Dios. Por supuesto, debemos prepararnos. En el caso mío, el Señor, me sentí el llamado del Señor y fui a un seminario a estudiar durante 4 años. De modo que esa habilidad que Dios me dio originalmente ha sido desarrollada a través del estudio y mucho más a través de la experiencia, que ya uno tiene más de 40 años como pastor y maestro. Entonces esa habilidad se va desarrollando. Pero también tenemos que reconocer que hay un don de maestro, y hay maestros en la iglesia que no son pastores. No sé si me explico. Todo pastor es un maestro, pero hay maestros de la palabra del Señor que no son pastores.
y que enseñan la palabra del Señor. En las iglesias hay maestros y sobre todo esto es una gama muy interesante porque no es lo mismo ser un maestro de niños que ser un maestro de adolescentes o un maestro de adultos. Porque los niños necesitan un tipo de atención diferente. Hay que tener una habilidad, una destreza para hablar a los niños. Otra destreza para hablar a los adolescentes. Y otra destreza para hablarle a ustedes como personas adultas, maduras. Entonces, dentro de el don de la enseñanza hay escalones o hay diferentes etapas o lugares, mejor dicho, para enseñar a los niños, para enseñar esto y para enseñar a lo otro. ¿Ok? Todo esto viene de Dios. Ahora me gustaría que usted se vaya preguntando, ¿qué don tengo yo? La base que Pablo nos está diciendo es que todo creyente tiene por lo menos un don espiritual. ¿Y cómo lo descubrimos? Esto sería una conversación muy, pero muy interesante. Cuando uno comienza a andar en los caminos del Señor, uno llega a la iglesia y uno no sabe realmente para qué sirve uno. Pero yo creo que es bueno ir viendo qué necesidad hay en la iglesia. Permítame decir algo acerca cuando yo me convertí. Cuando yo me convertí, nuestra casa estaba a menos de una cuadra de la iglesia, de modo que si el servicio era a las 7 de la noche, yo llegaba más temprano porque obviamente yo me iba caminando y llegaba rápido allí a la iglesia, entre comillas, al templo o al local, ¿no? Y una de las cosas que yo veía era si había papeles sucios, yo los recogía. Si las bancas estaban desorganizadas, yo trataba de organizarlo. Eso es lo que yo hacía al principio. Y cuando yo veía a una persona que llegaba nueva a la iglesia, yo tomaba la iniciativa de saludarlo. Nadie me decía nada. En aquel entonces no había el cuerpo de ujieres que hay hoy por hoy bien organizado, pero yo lo hacía. Y esto fue creciendo en mí y después yo supe que realmente yo tenía el don del servicio. Yo tengo el don de servicio. Más aún, yo creo que los pastores debemos tener un paquete de dones muy especiales, porque uno debe tener un don de animar a la gente, de exhortar a la gente, de servir y de muchas cosas. Entonces, si usted ve alguna necesidad en la iglesia, no se quede de brazos cruzados. Haga algo. Tal vez Dios le está diciendo, ese es el don que usted tiene. Consulte con las autoridades de la iglesia, con gente de la iglesia que usted ama, que usted aprecia y de repente usted le puede decir, ¿qué crees? ¿Qué don crees que yo tengo? Y esa iglesia o esa persona pudiera orientarlo a usted. Pero también piense en algún talento natural que usted tiene, alguna habilidad natural que usted tiene, algo que usted quiere hacer. Tal vez el Señor le está diciendo, por allí van las cosas. Si usted es maestro de una escuela pública, por ejemplo, maestro de una escuela primaria, es posible que Dios le esté indicando que usted es un maestro también. Pero, ojo, no significa que la persona que es maestro de una escuela pública va a ser maestro de la palabra del Señor. No, no es igual. No es igual. Pero puede ser que usted sea un maestro en la escuela y Dios le esté abriendo puertas para que usted enseñe la palabra del Señor. Así que no hay ningún don de brazos cruzados. ¿Ok? En la iglesia, y perdónenme que yo le diga esto, en la iglesia hay un don que abunda mucho. El don de lengua larga. Ese don no aparece en la Biblia, ¿ok? Mucha gente que le gusta dar a la lengua y comentar y criticar y murmurar, ese don no aparece en la Biblia, ¿ok? Pero en la Biblia hay muchos dones y más aún debo decir que las 5 listas que aparecen en el Nuevo Testamento, no les puedo decir las citas porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero las 5 listas no agotan todos los dones espirituales.
Yo creo que hay muchos dones que Dios ha dado a su pueblo que no están registrados allí. Por ejemplo, el don de componer canciones. Eso no aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en la Biblia. Pero hay hombres, especialmente, y mujeres que han compuesto canciones extraordinarias. Los hermanos Carlos Well y Juan compusieron canciones y canciones. Yo conocí, yo no sé si a un guatemalteco que compuso varias canciones. Es conocido, piensen en Marcos Witt, por ejemplo. Ese don no aparece en la Biblia, pero ¿quién puede dudar que ese es un don que Dios ha dado? Escribir, por ejemplo. Escribir. Yo admiro a un hombre que ya murió el año pasado, John R.W. Stott, un inglés, que escribió no sé qué cantidad de libros. Por cierto, él nunca se casó. Él se quedó célibe, soltero, y tenía todo su tiempo para dedicarse a esto. Fue un conferencista mundial y escribió cualquier cantidad de libros. ¿Quién puede decir que ese don no viene de Dios? Por eso digo que las 5 listas no agotan todos los dones que Dios ha dado a su pueblo. Y yo quisiera que usted piense qué don le ha dado Dios a usted. Porque usted tiene un compromiso con la iglesia del Señor. Lo segundo es que estos dones que yo he mencionado aquí, estos cuatro hombres dotados, forman la base para preparar a la iglesia. Y por eso dice, a fin de equipar a los santos. La versión Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos. Realmente la palabra perfeccionar no es la correcta, es la de equipar. Nosotros como pastores, nosotros como hombres que Dios ha puesto en la iglesia, tenemos el llamado del Señor de equiparlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del Señor, para que ustedes edifiquen la iglesia. Ese es parte del trabajo. De modo que estos dones que aparecen aquí es un don de liderazgo, es un don básico, pero cada uno de ustedes tiene un don. ¿Sabe cuántas teclas tiene un piano? 88 teclas. Hay 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 teclas, en varias tonalidades, por supuesto. 88 teclas. Y cuando se monta allí un concertista, saca una música extraordinaria, porque hay una armonía extraordinaria entre las teclas negras, que creo que son 36, y las blancas, que son 50 y pico. Da unos arreglos extraordinarios. Bueno, pensemos que el piano es una iglesia, ¿ok? Pensemos que el piano es una iglesia que tiene 88 teclas. Cada uno de nosotros tiene un don. Y cuando el concertista, que es el Señor, pulsa una tecla, si es la, do, si, cuando le toca esa, la, si, do, es decir, la función que cada uno de nosotros ejerce. Y esto hace toda una armonía. Así que piense que usted es importante. No solamente que usted ha sido empoderado, sino que usted, en segundo lugar, ha sido comisionado. Ha sido comisionado para ejercer un don y un ministerio en la iglesia del Señor. Y en Romanos capítulo 12 aparece esto. Dice Pablo, el que recibió el don de la profecía, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es el don de la profecía ahí? La enseñanza también, la exposición de la palabra del Señor. Si usted recibió ese don de la profecía, Pablo le está diciendo, hable conforme a la palabra de Dios. Si usted recibió el don de servicio, sirva. Si usted recibió el don de exhortar, exhorte, que es el don de animar. Si usted recibió el don de dar, dé con gratitud y con alegría al Señor.
Ahora estos dones, con la excepción del don de la profecía, eh, que uno pudiera incluirlo tal vez en el don de la enseñanza o de la predicación, son dones de índole natural. Y yo no pienso en que una persona que haya sido, ¿entienden ustedes la palabra tacaña? Ok, sí, ok. Allá uno le dice que le dan el codo para que afloje y más bien aprieta la mano, ¿no? Una persona que haya sido tacaña antes de conocer a Cristo, cuando conoce a Cristo, no va a ser desprendida. ¿Me explico? Va a seguir siendo el mismo tacaño cristiano. Pero hay personas en el mundo que son desprendidas, que son generosas. Y cuando se convierten a Cristo, aquello es mucho más abundante. Porque entiende la palabra del Señor que dice que es mejor dar que recibir. En la persona que sirve en el mundo, cuando se convierte a Cristo y tiene ese don lo va a poner a los pies de Cristo. Y en la iglesia lo necesitamos a cada uno de ustedes. En la iglesia, en la inmensa mayoría de los trabajos de la iglesia, estadísticamente, dice que se involucran entre el 10 y el 20% de las personas. Es decir, en una congregación de 100 personas, generalmente 10, a lo máximo 20, se integran a algún tipo de trabajo. Los demás vienen el domingo a misa, ¿ok? Vienen el domingo a misa y nada más. Y debemos pensar que nosotros daremos cuenta a Dios de la mayordomía de nuestros dones. No piense que usted va a llegar al cielo con su carita muy fresca, que haya escondido su don. Usted tiene que rendir cuentas a Dios, porque así lo dice la Biblia. Da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de lo que yo te di a ti. Y entre eso, por supuesto, hay muchas cosas. Está el tiempo, está el dinero, está la salud, pero también están los dones, están las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces, todos somos llamados a servir y nosotros estamos llamados a prepararlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del Señor. Es lo que dice el texto, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y la iglesia va creciendo, ¿ok? La iglesia se va desarrollando con el concurso de todos y cada uno de nosotros, el aporte de cada uno de nosotros. Yo oro para que Dios los despierte también a ustedes, para que ustedes se pongan en la brecha y hagan el trabajo del Señor, ¿ok? Que todos juntos hagamos la obra del Señor. Y en último lugar, usted ha sido responsabilizado por ayudar al desarrollo de la obra del Señor. Dice un versículo, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Yo estaba pensando en la figura de un bebé. Qué bello es tener un bebé en los brazos, ¿verdad? Nosotros los que hemos sido o somos padres, cuando nació nuestro primer hijo, nuestra primera hija, y lo tuvimos en nuestros brazos, aquello ha sido una alegría extraordinaria. Y uno verlos crecer y verlos crecer, y ya empezó a gatear, como uno dice, y después a dar sus primeros pasitos, y uno se alegra. Y cuando empiezan a balbucear sus primeras palabritas, que generalmente es mamá o teté, del tetero, y así sucesivamente, uno va celebrando todas estas cosas y lo ve crecer y crecer. Todo eso es bello, pero piensen en un niño que se estancó en su crecimiento. ¿Qué hacemos inmediatamente? Vamos al médico. Mire, doctor, este niño ya debe gatear y no gatea, o ya debe caminar y no camina, o este niño ya debe hablar y no habla. Nos preocupamos. Y realmente en la iglesia de Cristo
hay gente, como dice el escritor a los hebreos, que debiendo ser ya maestros de la ley, necesitan que de nuevo se les enseñe la palabra del Señor. Dice que son bebés espirituales. Yo le pregunto, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto se ha desarrollado? Y muchos de nosotros no le damos importancia a esto. De modo que no leemos la Biblia. Es como aquella ilustración que yo escuché una vez de una niña que vio en la mesita de noche del cuarto de sus padres una Biblia llena de polvo. Y la niña le dice inocentemente a su mamá, mamá, ¿por qué no le devolvemos la Biblia al pastor? Y su mamá, así extrañada, le preguntó, ¿y por qué? Bueno, porque como nosotros no la leemos, vamos a devolvérsela al pastor. ¿Cuánto tiempo invierte usted leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo usted pasa realmente estudiando la Biblia? ¿A qué me refiero? A meditar en la palabra del Señor. Lea la Biblia. Vuélvala a leer. Piense en lo que está leyendo. Pídale a Dios que le dé entendimiento, sabiduría. Y usted se va desarrollando y se va desarrollando y va creciendo y va creciendo. Yo he conocido creyentes que han pasado los años y son las mismas personas. Y da pena. Y por eso dice el escritor a los hebreos, ustedes ya deben haber sido maestros. Y lamentablemente ustedes necesitan otra vez el ABC de la palabra de Dios, leche espiritual. Nosotros tenemos una responsabilidad unos con otros. Hay que alimentarse, hay que nutrirse. Nosotros lo hacemos a ustedes, pero ustedes deben hacerlo por ustedes mismos. ¿Cuántas horas hay en la semana? Yo no he sacado la cuenta, pero aquí hablamos nosotros los pastores 45 minutos de la palabra del Señor. Pero ¿cuánto tiempo usted invierte leyendo la Biblia, orando, nutriéndose de la palabra del Señor? Es lo que yo decía en días pasados. Si nosotros abriéramos la Biblia como abrimos nuestro Facebook, las cosas serían diferentes. Y yo les comentaba que yo leí que diariamente el promedio son 5 horas que nosotros gastamos, 5 horas en nuestro teléfono. 5 horas diarias. A lo mejor algunos más, a lo mejor otros mucho menos. Pero si nosotros podamos invertir ese tiempo leyendo la palabra del Señor, la vida nuestra sería diferente. Los vendavales que vienen sobre nosotros, las luchas, los problemas, podemos sostenernos porque conocemos la palabra del Señor, porque nos afianzamos en las promesas del Señor. Así que nosotros le damos a ustedes la palabra, pero ustedes deben prepararse también y ustedes deben servirse los unos a los otros. Como la mano. Cuando usted se va a poner una media, usted usa las dos manos y ayuda al pie a que se ponga su media. ¿Ok? Las manos son un vehículo extraordinario. Pero cuando usted va a preparar una comida, el olfato, bueno, no, es el cerebro, pero puede entrar por aquí por el olfato. Usted dice, a esta sopa le falta algo. Porque se puso de acuerdo el cerebro con la nariz y de repente alguien tocó la puerta de su casa y ahí está el oído. Usted escuchó algo. Usted le dice el cerebro, le dice usted al oído, mire, están allá y van las piernas. Todo es una armonía. Esto es lo que quiero decir. Entonces todos hemos sido responsabilizados los unos a los otros y yo quisiera que nosotros tengamos conciencia realmente de que todo es para ayudarnos mutuamente. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Piensa en el codo. ¿Cómo ayuda a este hueso y a este otro hueso? Piense en esta mano. Piense en la rodilla. Piense en los 600 y tantos músculos que usted tiene. Piense en los 206 huesos que usted tiene.
Todo es una armonía, todo. Así el Señor quiere que funcione la iglesia de Cristo, pero usted tiene que integrarse. Yo no creo en cristianos tipo llaneros solitarios, cristianos que viven por allá. Sí, yo veo a Enlace, yo escucho a Charles Stanley, pero no se congrega en una iglesia. No hacemos bien. Yo he visto personas cómo Dios las ha sostenido cuando han tenido un conflicto y están conectados en una iglesia. Yo fui pastor en Venezuela durante 32 años consecutivos en una misma iglesia. Y yo vi muchas personas que llegaron literalmente destrozadas a la iglesia. Y cómo el compañerismo y la ayuda fueron sosteniendo y fortaleciendo el compañerismo y la oración y la ayuda, y salieron del problema. Yo no sé si usted ve los documentales de animales, pero a mí me llama mucho la atención. Y me ha llamado mucho la atención cuando el león o el tigre está cazando a una de sus presas. Uno ve que van por allá los nus o los ciervos y están agazapados, un tigre, y de repente pega la carrera. Y generalmente, ¿a quién persigue? Al que está solo. Al animal que está solo lo persiguen porque no tiene la defensa de los demás y lo atacan. Pero también he visto cómo atacan a un búfalo y vienen los otros búfalos a proteger a su compañero. Y muchas veces lo protegen de verdad, verdad. Bueno, nosotros debemos protegernos, nosotros debemos ayudarnos. No se aísle de la iglesia de Cristo. No piense que usted puede salir adelante en sus conflictos. Busque, conéctese con la iglesia. Sirva al Señor en la iglesia. Dios le ha dado un don, una facultad que el Señor espera de usted que lo ponga en práctica, porque finalmente usted va a ser llamado a cuentas. ¿Qué hizo usted? Le dirá el Señor con el don que le di. ¿Qué hizo? Entonces nosotros debemos ser protagonistas en este sentido de la obra del Señor. Y yo quiero animarles a que piense que usted es la iglesia, que usted ha sido empoderado, que usted ha sido capacitado por Dios, con dones espirituales, con talentos naturales y dones espirituales, que usted ha sido comisionado por el Señor. Dios le ha dado a usted una comisión que realizar en la iglesia de Cristo. Pídale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hable con alguien, hable con su pastor y dígale: ¿en qué puedo servir al Señor? Y usted ha sido, en tercer lugar, responsabilizado por el crecimiento de los demás. No piense como Caín cuando mató a su hermano Abel y Dios lo llamó a capítulo. ¿Y qué le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Sí, nosotros debemos guardarnos los unos a los otros. Somos responsables y nosotros vamos a rendir cuentas. Y qué bueno cuando nos pida cuentas el Señor, que uno le puede decir: Señor, gracias, aquí está lo que me diste. Me diste 5 talentos, aquí están. He ganado otros 5 talentos. Me diste 10 dones, aquí están, Señor. He ganado otros talentos para ti. Qué bueno cuando hacemos las cosas y Dios recibe gloria y Dios recibe alabanza. Finalmente quiero decirle, yo le doy muchas gracias al Señor porque Dios me hizo pastor. Y este es el oficio que yo he hecho durante toda mi vida y quiero hacerlo cada día con mayor pasión y con mayor compromiso. Cuando mamá salió embarazada de mí, ella recibió de sus compañeras, mamá era enfermera, durante muchos años trabajó como enfermera en el hospital de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, y las compañeras le dijeron: mira, saliste embarazada, vas a perder el trabajo. Te aconsejamos que abortes a ese muchacho o a esa muchacha que tiene la barriga porque vas a perder el trabajo.
Por supuesto, mamá, una mujer temerosa de Dios, no aceptó. Y aquí estoy yo, sirviéndole al Señor. Pero a los 2 años, yo prácticamente, bueno, me caí en un pozo de agua y me sacaron muerto. Me llevaron corriendo al hospital donde mamá precisamente estaba de guardia con las enfermeras y ella escuchó el corri-corri de los médicos y todo y le dicen, no, un niño lo trajeron muerto porque se ahogó. Bueno, tal vez mamá no le dio mucha importancia porque al fin de cuentas trabajaba en el hospital y sabía de todas esas cosas, pero cuando se enteró que era un muchacho que vivía en la calle tal y esto y lo otro, ella inmediatamente pensó en mí y en efecto, yo era. Y allí ella oró tirada en el piso, me cuenta, llorando para que Dios hiciera el milagro de devolverme la vida. Me sacaron morado. Este color no es el original. Es a raíz de eso. Pero yo era blanco, así como Arturo. Pero mamá dijo, si tú me devuelves a mi hijo, Señor, yo te lo dedico a ti y yo quiero que sea pastor. Así que la culpable de que yo sea pastor es mamá. Pero ahí estaba el propósito de Dios. Yo creo que para todos nosotros Dios tiene un propósito, una función. Y yo quiero que usted se ponga en manos de Dios. Yo creo que aquí vamos a hacer grandes cosas. Esta ciudad necesita de hombres y mujeres comprometidos. Aquí hay muchos, pero muchos hispanos. Aquí hay muchos latinos. Aquí hay gente que necesita del amor de Cristo. Y nosotros somos llamados para eso. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos la boca de Cristo. Nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos los ojos de Cristo. Bueno, vamos a ir a ese mundo. Al compañero de trabajo, de estudio, el que está aquí, el que está allá, y vamos a hablarle del gran amor del Señor. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y quiero orar al Señor para que Dios nos ayude en la tarea que tenemos por delante. Padre, otra vez queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, al rescatarnos de aquella vana manera de vivir y colocarnos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y capacitarnos para que te sirvamos. Pero tú conoces, Señor, cada una de las personas que aquí están. Algunos, Señor, están dormidos espiritualmente. Algunos, Señor, no han tomado conciencia del lugar que les corresponde en la iglesia de Cristo. Muchos seguramente están entretenidos en las cosas del trabajo y en las cosas de su casa. Todo esto es necesario, Señor, pero sin apartar la mirada de ti y de lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que tengamos equilibrio, Señor, en la vida. Que no nos olvidemos del trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y si bien es cierto, nosotros como pastores tenemos una responsabilidad mayúscula de preparar, de equipar, Señor. Pero también cada persona, Señor, tiene una responsabilidad de atender su propia vida, de prepararse cada día, Señor, y de dar el paso y de conectarse con la iglesia, Señor. Yo te pido que nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro ministerio sea un ministerio lleno de la presencia tuya, Señor, donde experimentemos un acercamiento contigo y entre nosotros, de tal manera que seamos una bella y hermosa familia, que nos apoyemos los unos a los otros, Señor. Que la alegría del hermano sea mi alegría, que el dolor de mi hermano sea también mi dolor, que como dice tu palabra, que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que se alegran, Señor. Y que tú nos bendigas, Señor, para realizar la tarea que nos has encomendado. Te quiero dar gracias y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.